pesar de estar en ese trabajo tan pesado, yo disfrutaba la vida cada que salíamos a los distintos pueblos de alrededor. Usted me habla en su etapa de De cargador en la cargador en capital del estado de Zacatecas, Zacatecas a los 17, 18 17, años. 18. Yo era feliz yéndome arriba de la troca, disfrutando el paisaje mientras llegábamos a algún lugar a descargar la troca. Y lo mío, el regreso. ¿Cuánto tiempo? Duré así, más o menos como un año. Más o menos. Ahí hizo más cuerpo del que ya tenía. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo pasaba el tren por cerca de donde vivía, y cuando pitaba el tren yo sentía como una ansia de irme a otro mundo, a otra región, buscando Lo inspiraba algo mejor. como a otro mundo, Sí. a otros vientos, A otros otra lugares. circunstancia. Era pero como un siempre- llamado de la vida pero siempre en a seguir. siempre en busca de una vida mejor. Y entonces, un buen día, la tía Natividad, maestra, y yo nos escribíamos, y me dijo, porque yo seguía insistiendo en que yo quería progresar, y entonces me dijo, dice, mira, vente aquí. Ella vivía en Bellavista, cerca de Acatlán de Juárez. Sí. Ahí en Bellavista, ella vive en Bellavista, me dijo, vente, mira, está por terminar el ciclo escolar. Entonces, en vacaciones nosotras, la abuela y ella, tenemos que ir a Guadalajara, porque en ese tiempo ella recibía los cursos en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Era el preámbulo de la normal. No, era la normal. ¿Era la normal? Sí, Ahí, sí, sí. ahí, pero era para los profesores empíricos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces acepté la invitación. Era la manera de patentar a los maestros empíricos ya con su título, con esos cursos de capacitación. Acepté yo la invitación y un buen día me conseguí una cajita de galletas vacía, y ahí puse un pantaloncito, una camisita y unos calzoncitos que traía, y me vine con ese equipaje aquí a Guadalajara. Me recibieron mi abuela y mi tía allí, y me acuerdo que lo primero que conocí fue el Mercado Corona. Yo era tan vergonzoso que llegaron al Mercado Corona a la hora de la comida ahí en las fondas. Y pues vénganse a comer, vente a comer, no. Acabo yo de comer, por vergüenza no comí. Por pena. Bueno, pero entonces ya... Y todo se le antojaba. Sí, claro. Pues antes de usted, pues ya nos fuimos a Bellavista. Mientras fue como en abril, por ahí más o menos. Entonces, para que no estar ocioso, me dijo mi tía, le pidió autorización a la maestra de sexto que me tuviera ahí entreteniéndome. Y yo pues fui a repetir sexto, pues, al final de sexto, pero me sirvió porque aprendí también otras cosas. Bueno, llegó el día en que pues a Guadalajara, llegamos a Guadalajara. De Acatlán de Juárez. Ajá. Y entonces me acuerdo que en ese tiempo a los profesores les prestaban los edificios escolares, como eran vacaciones, y me acuerdo que nos alojaron en un lugar que era como un hotel del magisterio, le decían la casa del maestro, estaba en Herrera y Cairo, Sí. cruzamiento con Juan N. Cumplido. Ahí está todavía el edificio. A la altura de Munguía, lo que antes era Munguía, hoy es Enrique Díaz de León. Ajá, más o menos. Y ahí llegamos. Y entonces dije, oiga, tía, pero ¿qué hago? Dice, pues mira,
ahora que empiezan los cursos, pues ya te busco. Le dije, pues me gustaría hacer una secundaria para empezar. Y me dijo, dice, pues está bien. Le dije, pero mientras yo no voy a estar aquí de niño bonito. Entonces ella me consiguió con un amigo de ella que tenía un taller mecánico aquí en el Agustín. Y llegué yo ahí a fungir de ayudante de mecánico. Con tan buena suerte que pronto de estar yo de ayudante con un señor echándole marrazos a una solera para hacer una rueda, el maestro, el dueño del taller, un día me dijo, oye, de casualidad tú no sabes cómo podemos hacer para que al hacer la rueda no desperdiciemos mucho. Y pues yo salí, y yo acababa de conocer la fórmula para obtener la circunferencia. Y le dije, señor, mire, entonces... Se sorprendió. Y entonces me dijo, no, usted no es para el marro, véngase aquí al torno para que aprenda a tornear. Y me puso a tornear, y aprendí a tornear, gracias a que sabía yo la fórmula para obtener la circunferencia. O sea, eso le dejaría de lección a quienes nos escuchen, nos vean, que no hay más de qué prepararse. Lo que vale la preparación. Y yo hoy en día nos obliga a no tener 2, hasta 3 para sobrevivir también. Sí, son diferentes momentos que nos toca vivir, donde se viven las necesidades, sí, claro, de los nuevos tiempos, que hoy todo está más comercializado, sí, claro, y se requiere tener 2 o 3 trabajos para sobrevivir. Continuamos, por favor. Mi padre inclusive alguna vez tuvo que aceptar el oficio de campanero del templo, y yo fui su ayudante y yo le ayudaba a tocar las campanas del templo allí en mi pueblo. En Colotlán. En las Torres Mochas. En las Torres Mochas. Y a mí me gustaba mucho porque subía una escalera de caracol, y luego había una parte en donde había una ventana en donde podía uno dominar el panorama. Claro. Para mí era una cosa muy... ¿Usted de niño nunca tuvo, cuando subía a la torre, nunca tuvo la inquietud del por qué estaban muchas las torres precisamente? Sí, cómo no. Preguntando yo por ahí en aquel tiempo, me dijeron que una posible causa razón haya sido que se acabaron los dineros de la parroquia y ya no pudieron seguir. Esa es una de las... La otra es la estructura débil que tuvo posibles agrietamientos, y optaron por no arriesgar a que se derrumbara. Así es. Bien, continuamos, por favor, con Déjeme decirle de mi padre, porque mi padre también tuvo acierto, tuvo esta característica. Mi padre también fue seminarista. Vaya. Y mi padre contaba a mi padre que cuando vino la revolución había seminario en Colotlán, pero como vino la revolución, entonces tenían que irse a Zacatecas, y entonces mi abuela fue un mar de lágrimas, y esas lágrimas pues no permitieron que mi padre se fuera a Zacatecas, y ahí se quedó para ser peluquero, músico, campanero. Cambió su vida. Y además también fungió de maestro rural. Bonita tarea. Por allí en la peluquería llegaban rancheros, y en las pláticas se ofrecía que en algún rancho no tenían maestro, entonces él decía, yo voy a enseñar. Y él también fungió de maestro. Bueno, de alguna manera ahí está la esencia de usted. Claro. Por parte de mi madre, mi abuelo fue Nicasio Campos. Mi abuela
materna se llamaba Narcisa Pérez. Mi madre se llamó María Dolores Campos y tuvo 5 hermanos. Uno que se llamó Guadalupe Barón, otro que se llamó Raquel y otro que se llamó José Luis. Por cierto, en Colotlán, por los años 34, 35, por ahí hubo una epidemia y se murieron algunas gentes, y en mi familia se fueron mis abuelos y se fue mi madre, y de parte de mi abuela se vinieron por acá por estos rumbos porque mi tía ya era profesora. Se vinieron por acá estos rumbos huyendo de la enfermedad. Me imagino. Fíjese nomás, dejaron sus casas allá abandonadas. Y yo miraba las casas y le preguntaba a mi papá, ¿y por qué están esas casas abandonadas? No, pues son de tu madre, de tu abuela y de tu tía, pero pues allá andan por allá. ¿Eso los motivó a dejar el terruño? Sí. ¿Usted dónde nace? ¿En Colotlán? En Colotlán, sí. ¿A qué edad llega usted a Guadalajara o dónde cursa sus...? Mire, la historia es sencilla. Cuando yo terminé el 6º año, yo volteé a mi alrededor y no encontré nada que satisficiera mis necesidades. Mis maestras, mi maestra de sexto y la directora... ¿Quiénes fueron? Mi maestra se llamó Cointa Ramos Arechiga. Cointa Ramos Arechiga. La hermana de ella se llamaba Nicolasa Ramos Arechiga. Y me sugerían que me quedara para que fuera profesor en Colotlán, pero a mí no me llamaba la atención, y entonces busqué la manera de salir de Colotlán, pero fue una cosa. ¿A qué edad? A la edad de 16, 17 años. Plena juventud. Sí, y entonces, ¿a dónde jalarle? Primera oportunidad. Mi tía, que vivía por aquí y que fungía de maestra rural, estaba en un pueblito que se llama Verdía, cerca de Zacualco. Y en una carta me mandó decir que ya me había conseguido una beca en una escuela práctica de agricultura en Pacana, cerca de Tala. Sí, desde luego. Y entonces platiqué con mi papá de lo que me ofrecía mi tía y me dijo mi papá, pues ¿por qué no me vinieras? No, hijo, pues para que aprendas a sembrar, yo aquí te voy a poner con don fulanito y ahí pues, y ya se me quitó la idea. Pero entonces yo necesitaba algo. Entonces, en Zacatecas vivía una hermana, por cierto era media hermana mía, y yo le escribía a mi hermana pues que yo necesitaba salir a buscar la vida, y me dijo, vente aquí a ver si aquí en Zacatecas se encuentra. Y me fui a Zacatecas ahí con él. Ahí estuve viviendo en Zacatecas, pero lo más que había en Zacatecas en aquel tiempo era un instituto de ciencias que cobraba un dineral, pues no estaba a mi alcance. Y lo que había era academias de mecanografía y taquígrafía. Nada que ver con sus aspiraciones. Y entonces, pues tenía yo mientras que sobrevivir, y allí en Zacatecas yo desempeñé el oficio de cargador de bultos en un almacén. Imagínense usted, a mis 17, 18 años, yo cargando bultos de cemento, de azúcar, para... Pero no ignora esos trabajos pesados que lo forjaron a usted para crecer. Nada. Y es más, me enorgullezco. Y es más, yo creo que gracias a esos trabajos pesados tengo la fortaleza que tengo a mis 91 años. Definitivamente. Voy a hacer una pausa. Continuamos un momento. Sí. Cotlán
por los años 34, 35, por ahí hubo una epidemia y se murieron algunas gentes, y en mi familia se fueron mis abuelos y se fue mi madre, y de parte de mi madre se murieron todos los hermanos y quedaron nada más mi tía y mi abuela. Mi tía y mi abuela se vinieron por acá, por estos rumbos, porque mi tía ya era profesora. Se vinieron por acá estos rumbos huyendo de la enfermedad. Me imagino. Fíjese nomás, dejaron sus casas allá abandonadas. Y yo miraba las casas y le preguntaba a mi papá, ¿y por qué están esas casas abandonadas? No, pues son de tu madre, de tu abuela y de tu tía, pero pues allá andan por allá. ¿Eso los motivó a dejar el terruño? Sí. ¿Usted dónde nace? ¿En Colotlán? En Colotlán, sí. ¿A qué edad llega usted a Guadalajara o dónde cursa sus...? Mire, la historia es sencilla. Cuando yo terminé el sexto año, yo volteé a mi alrededor y no encontré nada que satisficiera mis necesidades. Mis maestras, mi maestra de sexto y la directora... ¿Quiénes fueron? Mi maestra se llamó Cointa Ramos Arechiga. Cointa Ramos Arechiga. La hermana de ella se llamaba Nicolasa Ramos Arechiga. Y me sugerían que me quedara para que fuera profesor en Colotlán, pero a mí no me llamaba la atención, y entonces busqué la manera de salir de Colotlán, pero fue una cosa. ¿A qué edad? A la edad de 16, 17 años. Plena juventud. Sí, y entonces, ¿a dónde jalarle? Primera oportunidad. Mi tía, que vivía por aquí y que fungía de maestra rural, estaba en un pueblito que se llama Verdía, cerca de Zacualco. Y en una carta me mandó decir que ya me había conseguido una beca en una escuela práctica de agricultura en Pacana, cerca de Tala. Sí, desde luego. Y entonces platiqué con mi papá de lo que me ofrecía mi tía, y me dijo mi papá, pues ¿por qué no me vinieras? No, hijo, pues para que aprendas a sembrar, yo aquí te voy a poner con don fulanito y ahí pues, y ya se me quitó la idea. Pero entonces yo necesitaba algo. Entonces, en Zacatecas vivía una hermana, por cierto era media hermana mía, y yo le escribía a mi hermana pues que yo necesitaba salir a buscar la vida, y me dijo, vente aquí a ver si aquí en Zacatecas se encuentra. Y me fui a Zacatecas ahí con él. Ahí estuve viviendo en Zacatecas, pero lo más que había en Zacatecas en aquel tiempo era un instituto de ciencias que cobraba un dineral, pues no estaba a mi alcance. Y lo que había era academias de mecanografía y taquigrafía. Nada que ver con sus aspiraciones. Y entonces, pues tenía yo mientras que sobrevivir, y allí en Zacatecas yo desempeñé el oficio de cargador de bultos en un almacén. Imagínese usted, a mis 17, 18 años, yo cargando bultos de cemento, de azúcar, para... Pero no ignora esos trabajos pesados que lo forjaron a usted para crecer. Nada. Y es más, me enorgullezco. Y es más, yo creo que gracias a esos trabajos pesados tengo la fortaleza que tengo a mis 91 años. Definitivamente voy a hacer